Vamos ahora a realizar la actividad 2 del mismo capítulo 10 de la cartilla del primer trimestre, la segunda cartilla que se entregó en grado tercero para terminar el primer trimestre. Seguimos hablando sobre la influencia de la temperatura en el cambio de estado de la materia y vamos ahora a mirar cómo relacionan ustedes y cómo explican los cambios de estado de la materia con relación a la temperatura. A ver si le encontraron ustedes esa relación. Bueno, resulta que nosotros nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje y llevamos aquí una lonchera para no pasar hambre porque son 4 horas de viaje. Y en esas 4 horas de viaje, la mamá nos empacó y el papito nos empacaron un juguito casi congelado, bien frío para el camino, una paleta y un chocorramo, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que llegaron después de esas 4 horas de viaje esos alimentos que fueron empacados en casita? Continuaron, el jugo continuó muy frío, la paleta se mantuvo congelada o se derritió. ¿Qué pasó con el chocorramo? ¿Sí? Eso es lo que debemos escribir en esta parte. Luego, teniendo presente eso, ¿verdad? Que nos puede suceder en el viaje, vamos a responder esta parte. Indica qué ocurre en las siguientes situaciones. Un jugo que guardamos en el congelador, ¿verdad? ¿Qué le pasa a un jugo si nosotros lo metemos al congelador? El jugo recién hecho. ¿Qué le va a pasar? Pues se va a congelar. Quiere decir que su estado cambia. Se encontraba líquido y se va a poner sólido, porque recuerden que lo congelado se pone súper duro. Se unen demasiado los átomos internamente, de tal manera que no se pueden disolver fácilmente, no se pueden separar tan rápidamente. Si nosotros el chocolate lo ponemos en la ventana, en la terraza de la casa, así donde está bien bonito el día, soleadito, ¿qué le va a pasar a ese chocolate? Es más, ¿qué le pasa a un chocolate cuando lo tenemos en la mano por mucho tiempo? Esa sería la respuesta que va aquí. A una taza de leche que nosotros coloquemos en una estufa, ¿qué le puede ocurrir? ¿Verdad? Cuando encendemos esa estufa. La leche se va a poner más fría o se va a poner más caliente. Sí, se va a poner más caliente dependiendo de esa cantidad o ese tiempo que está en el fuego, pues se nos puede hasta evaporar. En esta parte, completa la tabla indicando el estado de cada sustancia en cada situación. El jugo, ¿cómo estaba entonces en un principio? Estaba en un estado líquido, entonces aquí debemos escribir líquido. Y acá, al meterlo a la nevera, pues ¿qué le pasó? Se nos congeló, pues le cambiamos aquí el estado de la materia. Si aquí estaba líquido, acá va a estar sólido. Bueno, eso es lo que debemos escribir aquí. En nuestra chocolate o nuestra chocolatina, ¿qué le pasó a la chocolatina? La teníamos como, estaba en estado sólido, ¿cierto? ¿Y cómo quedó nuestra chocolatina? ¿Cómo nos quedó la chocolatina al finalizar después de haberla tenido un tiempo al sol o tenido mucho tiempo en las manos? Casi siempre lo que a mí me ha pasado es que se me derrite, ¿cierto? Entonces se pone más blanda, ¿sí? Podemos decir que cambia de estado. Se ablanda, le puedo poner aquí una línea y puedo decir que se vuelve más líquida. Y la leche la teníamos en estado sólido, líquido, pero nosotros la pusimos a calentar. Entonces, claro, ella se nos puede subir, como decimos en la casa, y se nos va evaporando. Se calienta tanto
que se evapora y puede cambiar de estado si la dejamos todo ese tiempo allí. De lo contrario, pues ella se va a mantener líquida, pero va a estar caliente. Simplemente va a cambiar su temperatura. Bueno, va a ebullir. Entonces eso es lo que ocurriría a nuestra leche. Pasando por este lado, nos pregunta, ¿qué ocurre cuando cometemos sustancias a cambios de temperatura? Ya miramos lo que pasó aquí en la tabla, ¿sí? Ya miramos lo que nos pasó aquí en la tabla. Uy, me faltó una parte. Perdone. ¿Crees que influyó? ¿Qué crees que influyó para que ocurrieran estos cambios? Entonces, ¿cuál es el único factor que nosotros vemos aquí? Que está relacionándose directamente con nuestro jugo, nuestro chocolate y nuestra leche. Sobre todo en la leche es evidente que ha sido la temperatura. Con el chocolate fue el sol, que incluso podríamos decir la luz o el calor, ¿sí? Y en el jugo también fue la temperatura, en sentido contrario a la leche, ¿no? Acá se congelaba y aquí más bien se volvía gas, ¿sí? Se evaporaba. ¿Qué ocurre si no cambiamos la temperatura de las sustancias? Entonces, ¿qué nos va a pasar si yo no le hago nada de esto de meterlo en la nevera, de ponerlo al sol? ¿Se mantiene o no se mantiene su forma? Como se mantiene la forma, pues escribimos eso. Aquí, ¿qué ocurre cuando sometemos sustancias a cambios de temperatura? Pues entonces, dependiendo de lo que ya miramos en la guía, lo que sabemos, le podemos responder aquí que cambiamos el estado de la materia en que se encuentra, ¿sí? ¿Crees posible que al aumentar la temperatura de algún objeto o sustancia se mantenga su estado? Si ustedes creen que es posible, pues lo respondemos, ¿sí? De pronto hay alguna sustancia que la podemos meter a una temperatura más baja y se mantiene igual. Lo mismo de pronto nos puede ocurrir con, con el calor en vez de con el frío. Vamos a tener claridad en lo que es la temperatura. La temperatura como tal es la cantidad, es la medida de la cantidad del calor que se encuentra en un ambiente o en un elemento. La podemos medir nosotros por el termómetro. Entonces la temperatura nos dice qué tan frío o qué tan caliente se encuentra una sustancia. Ahora yo les estoy pidiendo aquí, miren un error, se fue sin una N, indaga las temperaturas a las que se encuentra el agua en los diferentes estados y escríbelo en este recuadro. Aquí se supone que son ustedes y tienen agua, pero la tienen en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Entonces, el estado líquido, ¿a qué temperatura vamos a tener? ¿Sí? Cuando congelo el agua, ¿qué temperatura necesita el agua para estar congelada? Entonces la escribo aquí. ¿Y qué temperatura alcanza el agua para estar evaporada? ¿Sí? Entonces la ponemos acá. Que son menos 10 grados, entonces escribo aquí menos 10 grados. Que son 100 grados o que son 98 grados, pues escribo 98 grados. Que en la temperatura ya menor a cualquier temperatura menor a los 0 grados, el agua va a estar líquida. Bueno, listo, entonces la pongo líquida. Que no, que tiene que estar a los 20 grados, pues entonces escribo 20 grados. ¿Sí? Y en esta parte vamos a ayudar al principito a que sepa claramente cuáles son las características de cada estado de la materia. Entonces ahora, para marcar eso, yo lo que voy a hacer acá es que voy a tratar de resaltarlo. ¿Sí? Lo voy a resaltar con color rojo. Le voy a cambiar el color. Bueno, no era ahí. Pero como dejé el cursor ahí, pues ya se cambió ahí. Si no, acá. ¿Listo? Entonces, yo tengo un líquido y cuando yo tengo un líquido en una botella o en un recipiente, resulta que el líquido siempre
toma la forma del recipiente que lo contiene. Al decir que cambia esa forma, yo estoy indicando que es variable la forma. Como estoy diciendo que la forma es variable, pues yo les decía que subrayaran, pero como no la puedo subrayar ahora en este programa, pues lo que voy a hacer es cambiarle el color. Mientras que el líquido, la cantidad del agua que hace relación a su volumen o la cantidad de líquido que utilizamos, independientemente de donde la tengamos, ella no va a cambiar, va a ser constante. Yo voy a tener los mismos 200 mililitros en una jarra que en el vaso, si tiene la capacidad. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. En el sólido, los sólidos cambian de forma. Ustedes de pronto han visto la forma de los objetos, ¿verdad? ¿Y ven que los objetos cambian la forma? No. Los objetos mantienen constantes la forma. Quiere decir que los sólidos son constantes, a no ser que los sometamos a un proceso de cambio de temperatura, como hicimos aquí con el caso de la leche congelada, del jugo congelado, que por el calor que hacía en el viaje, pues se descongeló. Sin embargo, el jugo no se hizo más poquito, ni se hizo mucha mayor cantidad, se mantuvo también constante. Entonces, son constantes tanto el volumen como la forma. Y en el estado gaseoso, pues el estado gaseoso tengamos en cuenta o recordemos cómo pasa lo que hace en un globo. Cuando nosotros tenemos un globo, nosotros inflamos ese globo, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño del globo o hasta donde llegue el globo, hasta ahí se infla, ¿verdad? Quiere decir que nosotros cerramos ese globo, le anudamos y lo empiezo a apretar con la mano y la forma del globo se mantiene igual o cambia. En mi caso yo lo he visto que cambia. Por lo tanto, yo marco o voy a señalar, voy a subrayar, voy a cambiar el color de variable porque cambia ese estado. En el caso del volumen, el volumen también cambia. ¿Por qué? Porque depende de dónde lo metamos y los gases tienen una característica y es que se pueden comprimir. ¿Listo? Entonces por eso lo dejamos así. Aquí, ¿qué podemos colocar? Si yo conozco otro estado de la materia, como por ejemplo el caso de los coloides, ¿sí? Lo escribo y averiguo cómo es la forma y cómo es el volumen, ¿sí? Resulta que los coloides son muy particulares. Los coloides cambian dependiendo de muchas cosas, de la presión sobre todo. Entonces yo puedo tener un coloide y me va a aparecer líquido, sin embargo yo le aplico mayor presión, como por ejemplo golpearlo, y cambia esa forma. Entonces, y el volumen sí es igual, el volumen se mantiene constante, pero la forma varía. Entonces eso lo escribiría aquí, variable, y aquí el volumen también lo escribiría como constante. De esta manera llenamos nuestra tabla. ¿Listo? Aquí les dejo un enlace que pueden acceder para poder complementar su información.